Hola a todos y bienvenidos a esta inmersión a fondo de hoy. Lunes 16 de marzo de 2026. Ok, vamos a desempacar esto, porque hoy tenemos una misión bastante peculiar. Así es, una misión que, bueno, a primera vista puede sonar un poco densa. Muy densa. O sea, vamos a desentrañar un documento gubernamental colombiano, específicamente unos extractos del decreto 1625 de 2016 y otras normativas fiscales que, la verdad, parecen un laberinto de jerga legal insoportable. Totalmente. Uno ve ese texto y es puro número, referencias cruzadas, incisos. Exacto. Es como, no sé, como ver el código fuente de una página web. Parece diseñado específicamente para marear a cualquiera que intente leerlo. Sí, sí. Pero si uno observa con cuidado, ese código tributario es en realidad el manual de instrucciones financiero de la sociedad. Tal cual. Y por eso estamos aquí. Queremos mostrarles que este texto burocrático esconde los secretos de cómo un país financia su propia existencia. Es, digamos, la fontanería invisible que conecta acciones súper cotidianas, como registrar una empresa o ir a echar gasolina, con esa maquinaria gigante del Estado. Y claro, el objetivo de hoy no es abrumar a quienes nos escuchan con parágrafos interminables. El valor real aquí es encontrar los patrones, entender el porqué detrás del qué. Me encanta esa forma de verlo. Así que bueno, todo este engranaje moderno comienza con un rastro de papel, ¿cierto? Exactamente. Todo empieza con el papel. Y los documentos que estamos analizando le dedican una atención súper meticulosa a algo llamado el impuesto de registro. Para que la audiencia se haga una idea rápida, es como un cover. Un cover, claro, como en una discoteca. Exacto. Es el cover para entrar al sistema legal oficial. Si quieres que un contrato o la creación de una empresa tengan validez legal y el respaldo del Estado, pues hay que pagar esa entrada en la puerta. Esa analogía funciona perfecto. El Estado básicamente cobra por dar fe pública de que ese acto existe. Pero lo fascinante aquí es cómo la burocracia también diseña las excepciones a esa regla. Claro, el guardia de seguridad tiene una lista VIP, deja pasar algunos gratis. Tal cual. Hay actores a los que no tiene ningún sentido cobrarles. Por ejemplo, los actos entre entidades públicas se salvan del impuesto de registro. Lo cual es pura lógica, o sea, sería el Estado cobrándose a sí mismo, pasando plata del bolsillo izquierdo al derecho. Generando un desgaste administrativo enorme para nada. Pero hay otra exención que me parece mucho más reveladora. A ver, ¿cuál? Las normativas también eximen del pago a las medidas cautelares y a las comunicaciones de declaratoria de quiebra, o lo que llaman liquidación obligatoria. Espera, me detengo ahí. ¿Por qué darle un pase libre a una empresa que fracasó? Si el Estado necesita recaudar dinero desesperadamente, ¿no debería cobrar cada trámite que procesa? Bueno, podría intentarlo, sí, pero sería un esfuerzo inútil. Tratar de exprimir a una empresa que está acudiendo al sistema legal precisamente para decir estoy en la ruina es Es como tratar de sacarle agua a una piedra. exactamente eso. El Estado entiende que si se pone a obstaculizar la legalización de una quiebra, cobrando impuestos, solo paraliza el proceso. Y al final, los verdaderos acreedores se quedan sin respuestas. O sea, es puro pragmatismo. No tiene sentido cobrarle un impuesto a la insolvencia. Es pragmatismo puro y duro, sí. Pero, y aquí es donde yo quedé sorprendida al leer el decreto. Si el Estado es tan comprensivo con el que no tiene un peso, es súper agresivo cuando se trata de contratos donde sí hay dinero proyectado a futuro. Ah, ya sé para dónde vas. Sí, me refiero a los contratos de fiducia mercantil, los fideicomisos. El documento menciona qué pasa cuando se crea un fideicomiso a término indefinido. Claro, donde el administrador va a recibir pagos pero nadie sabe hasta cuándo. Ese es el gran dolor de cabeza de cualquier sistema tributario. Exacto. ¿Cómo cobras hoy un impuesto sobre plata que va a entrar en un futuro que es totalmente incierto? Y la solución que plantea la norma es fascinante. Para asegurar el recaudo, el Estado cuantifica lo incuantificable. Es casi ciencia ficción legal. La regla dicta que para esos contratos indefinidos, el impuesto se liquida asumiendo automáticamente un periodo de 20 años. Así, de un plumazo. Sí, o sea, 20 años. El Estado se inventa que el contrato va a durar 2 décadas y cobra por adelantado sobre un escenario que bien podría no cumplirse.
Sí, pero fíjate que se justifica por la necesidad absoluta de flujo de caja que tiene el Estado. La maquinaria pública no puede sentarse a esperar. Claro, no pueden estar año tras año viendo cuánto produjo la fiducia para ver qué tajada sacan. El costo de auditoría de eso sería altísimo. Así que al fijar una línea de 20 años, sacrifica la precisión exacta, pero garantizan la plata hoy. Y aplican esa misma aplanadora matemática a los arriendos futuros. Hay otro ejemplo en el texto. El de la remuneración por porcentajes. Ese mismo. Imaginemos que un fideicomiso va a administrar el arriendo de un edificio. Su ganancia es un porcentaje de ese arriendo. Pero hoy, firmando el papel, el edificio está vacío. Nadie sabe a cómo se va a arrendar. Exacto. Entonces, el sentido común diría, bueno, esperemos a que se arriende para calcular el impuesto de registro. No. Pero el decreto no espera. La solución es otra ficción legal increíble. Dicen, no se conoce el valor futuro, entonces asumimos que será el 1% mensual del valor total del inmueble. Es una locura. Básicamente le cierran la puerta a cualquiera que quiera usar la excusa de la incertidumbre para no pagar hoy. Es el Estado asegurando su garantía. Aunque bueno, para ser justos, el mismo decreto también muestra que tienen un lado más equilibrado cuando se trata de recaudo de cartera atrasada. ¿Te refieres a las facilidades de pago? Sí, el reglamento interno de recaudo. Las entidades públicas pueden darle a los deudores un camino estructurado para pagar, sin asfixiarlos con un embargo inmediato. Sí, pero ojo, que tampoco es caridad infinita. La flexibilidad tiene un límite máximo súper estricto de 5 años. Ni un día más. Ni un día más. Y además tienen la exigencia innegociable de incluir cláusulas aceleratorias. Que son letales si uno se descuida. Total. Si te dan 5 años, pero te atrasas en una sola cuota mensual, el acuerdo se cae a pedazos y el Estado te exige el 100% de la deuda inmediatamente. Es un diseño inteligente. Te dan una segunda oportunidad, pero protegiendo los fondos públicos al máximo. Bueno, todo este control sobre contratos y papeles en una oficina es fascinante, pero la burocracia tiene un límite físico, ¿no? Claro. El reto de verdad no es cobrarle al que está sentado firmando una fiducia. Es perseguir la plata que se está moviendo a 100 kilómetros por hora. Los impuestos en movimiento. Exacto. Pasemos a la sección de la gasolina y los vehículos automotores. Este terreno es clave, porque afecta la logística de todo el país. Y aquí las reglas, te digo, tienen un nivel de severidad impresionante. Tan severo que confieso que tuve que leer esa parte 2 veces. El decreto habla de la sobretasa a la gasolina motor y a la CPM. Ajá, los combustibles. Y detalla qué pasa si un distribuidor minorista, o sea, el dueño de una estación de servicio, incumple con el traslado de esa sobretasa. No le mandan una cartita de cobro y ya. No, la norma obliga explícitamente al funcionario de cobranzas a instaurar una denuncia por responsabilidad penal, o sea, llevar un tema tributario directo al Código Penal. Me pareció desproporcionado al principio. Suena súper agresivo, sí, pero cuando uno analiza la naturaleza de ese dinero, tiene todo el sentido del mundo. A ver, explícanos eso. Bueno, cuando alguien va en su carro y llena el tanque, paga en la caja, ¿verdad? Ahí ya está pagando esa sobretasa. El ciudadano ya cumplió con el impuesto. La transacción ya se hizo. Exacto. Esa plata entra a la caja registradora de la gasolinera, pero nunca, en ningún momento, le perteneció al dueño del negocio. Él es solo un agente retenedor, un recaudador temporal. O sea que si no le entrega la plata al Estado, no es una simple evasión de sus propios impuestos. Es que se está quedando con plata pública, especulado. Por eso salta directo al terreno penal. El Estado le dice, oye, esa plata ya es mía. Retenerla es un delito contra el patrimonio público. Viéndolo así, es un nivel de control absoluto. Tiene lógica. Pero, hablando de vehículos, aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. El truco maestro del impuesto vehicular. El documento esconde una estrategia brillante. Y no hablo de cómo calculan el impuesto basándose en marca, modelo y cilindraje, que por cierto incluye a las motos de más de 125 centímetros cúbicos. Sí, la base gravable del Ministerio de Transporte. Sí, pero no es eso. El truco real está en el peaje burocrático que te ponen para poder pagar, el requisito cruzado. Si conectamos esto con el panorama general, es una jugada maestra del Estado. Totalmente. Para pagar el impuesto vehicular, tienes que acreditar que el seguro obligatorio de accidentes de tránsito, el famoso SOAT, tiene una vigencia de por lo menos 12 meses, contados desde el mes de la declaración.
Y claro, uno pensaría, bueno, pero mi SOAT vence en 3 meses. ¿Cómo demuestro 12 meses hoy? Ese es el detalle. Obligan a las aseguradoras a dar ampliaciones de cobertura, cobrando fracciones, para que los tiempos del seguro cuadren perfecto con el calendario del impuesto. Es lo que yo llamo una polinización cruzada de obligaciones. Es brillante. Usan el pago del impuesto para forzar el cumplimiento de un deber cívico que salva vidas. Exacto. El Estado sabe que la evasión del seguro de tránsito es un problema gravísimo. Cuesta vidas, colapsa los hospitales. Y en vez de poner a 1000 policías en la calle a parar carros para revisar papeles, Utilizan su punto de control más eficiente, que es la Oficina de Impuestos. Solucionan un problema de política pública a través de la recaudación fiscal. te obligan a proteger a los demás para que te dejen pagar tus deudas. Es fascinante. Ahora, ya vemos cómo recaudan con papeles y con gasolina. Sí, La pregunta del millón es, ¿a dónde va a parar todo ese dinero? esa es la prueba de fuego del Estado. Y los textos nos llevan a las vías terciarias, a las zonas rurales. La infraestructura. Históricamente, decidir dónde hacer una vía rural siempre ha sido un nido de subjetividades y favores políticos. Exacto. Pavimentan por donde pasa la finca del alcalde. Pero el decreto nos muestra la matriz de priorización del INVÍAS, el Instituto Nacional de Vías. Que es básicamente un algoritmo. Es como un sistema de puntajes de un videojuego, 100 puntos en total. Y la distribución de esos puntos te dice exactamente qué le importa al país. Empezando por los 35 puntos sociales. Esos me impactaron. Le dan prioridad a proyectos según el índice de concentración de víctimas del conflicto. O si la vía apoya la sustitución de cultivos ilícitos. Ajá, o la cercanía a escuelas y centros de salud rurales. Es pura matemática forzando a que el asfalto llegue primero a donde hay más heridas sociales. Pero no se quedan solo en lo social. También hay 35 puntos económicos. Y esos son súper técnicos. Miden el volumen de tránsito, claro, pero también algo interesantísimo, las toneladas por hectárea cosechada. Claro, el volumen de producción agrícola en el área de influencia de la carretera. O sea, si hay tierras muy productivas, pero la comida se está pudriendo porque los camiones no pueden entrar por el barro, esa vía gana muchísimos puntos. Es conectar el asfalto con la economía real. Y luego están los últimos 30 puntos, divididos entre criterios técnicos y ambientales. Los ambientales son 15 puntos y funcionan casi premiando el no hacer daño. 0 cruces con áreas de interés ambiental o fauna endémica. Y hay un multiplicador clave en esta matriz. Los municipios PEDET, ¿verdad? Exacto. Los programas de desarrollo con enfoque territorial. Si un municipio es PEDET, tiene una prioridad de 5-1 frente a otros. Es una forma muy técnica de medir y aplicar la equidad. Pero construir estas vías nos lleva a un concepto que suele causar muchísima molestia ciudadana. La famosa Contribución Nacional de Valorización, la CNV. Esa misma. Si una obra pública como esa carretera que el INVÍAS acaba de priorizar beneficia económicamente a un inmueble, el propietario tiene que pagar. Claro, porque el Estado invierte recursos públicos y cambia el entorno físico. Y de paso, cambia el valor de la tierra privada. O sea, si tu finca no valía nada porque no había carretera y ahora vale el doble porque estás a media hora de un centro de acopio, El Estado te dice, oye, ese valor extraordinario lo generé yo con plata pública. Devuélveme una parte. y la calculan basándose en la distancia a la obra, la topografía, el cambio de uso. Es el Estado capturando el valor que él mismo creó para, poder hacer la siguiente carretera. Mantiene la rueda girando. Es un mecanismo redistributivo muy potente, aunque siempre polémico. Muy polémico. Y antes de cerrar este viaje por el decreto, hay unos datos misceláneos, como unas reglas súper específicas que me llamaron mucho la atención. Ah, las exenciones y casas especiales. El Código Tributario está lleno de esos detalles quirúrgicos. Quirúrgicos es la palabra. Por ejemplo, dice que se puede pagar el impuesto sobre la renta usando bonos agrarios. Sí, instrumentos financieros que vienen de procesos muy particulares. Y luego está el tema del gas natural. Hay exenciones de sobretasa, pero solo para usuarios industriales con códigos RUT súper específicos. O sea, del 011 al 360 y del 411 al 439. Exacto. Tienes que encajar milimétricamente en ese código de registro mercantil. Si tienes un dígito distinto en el formulario, te quedas por fuera.
lo cual exige a las empresas una contabilidad impecable. Pero el detalle misceláneo que más me impactó tiene que ver con el turismo. Los certificados de desarrollo turístico. Ese es un ejemplo perfecto de cómo se usa el sistema fiscal, no solo para recaudar, sino para castigar. Sí. O sea, el Estado te da estos certificados como incentivo para que construyas hoteles y los puedes usar para pagar impuestos. Todo suena genial. Suena un gran estímulo para la industria. Pero claro, los hoteles y los bienes raíces siempre han tenido un riesgo enorme de lavado de activos. Y ahí es donde la norma te cae encima. El texto dice que si un proyecto hotelero termina en extinción de dominio, Es decir, si se comprueba que se hizo con dineros ilícitos y el Estado confisca la propiedad, si pasa eso, los beneficios turísticos se pierden de inmediato. Pero no solo eso, el Estado exige la devolución de los certificados que ya te habían entregado. es implacable. Te quitan la propiedad física y además desmantelan toda la arquitectura fiscal que te había beneficiado. Recuperan hasta el último centavo. Es impresionante. Así que bueno, en resumen, ¿qué viaje nos hemos dado por esta burocracia? Un viaje denso pero necesario. Vimos cómo calculan a 20 años un contrato de fiducia, cómo te obliguen a tener el SOAT de 12 meses para pagar el impuesto del carro. El sistema de puntos matemáticos del INVIAS para hacer una carretera. Exacto. Y cómo le quitan los beneficios a un hotel si hay plata sucia. Entonces, ¿qué significa todo esto? Buena pregunta. Significa que detrás de esta montaña de decretos hay un ecosistema vivo, diseñado para mantener a la sociedad en marcha. Cada reglita de esas que parecen tan aburridas, en realidad está ahí para tapar una fuga o para impulsar un comportamiento que necesitamos como país. Totalmente de acuerdo. Pero, ¿sabes? Todo esto plantea una pregunta importante. Algo para dejar de a quienes nos escuchan hoy, para que lo piensen a solas. A ver, te escucho. Hemos hablado de bonos agrarios, de revocar beneficios por extinción de dominio, de códigos del RUT del 011 al 360. Queda claro que esto es ingeniería social y castigo a través de impuestos. Sí, sin duda. Pero cuando un sistema fiscal se vuelve tan, pero tan complejo, lleno de estas matrices de puntos y excepciones hiperdetalladas, ¿sigue siendo una herramienta para organizar la sociedad con equidad? ¿O se convierte más bien en un laberinto donde solo los que tienen para pagar a los mejores guías, a los grandes contadores y abogados, logran encontrar la salida? ¡Wow! Es una reflexión tremenda. La complejidad como una barrera excluyente. Me dejas pensando. Y estoy segura de que a nuestra audiencia también. De eso se trata. Pues con esa pregunta nos despedimos. Gracias a todos por acompañarnos a desenredar este documento y seguir cuestionando el mundo que nos rodea. Recuerden siempre mirar más allá de los trámites. Nos escuchamos en la próxima inmersión.